de Jesús. Amén. Estamos tocando en este mes el lema, la iglesia que Dios quiere. El lema está, el título principal en Romanos 12, del 9 al 13, y vamos a proceder a leerlo. Romanos 12, del 9 al 13 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y adherir a los buenos. Amaos entrañablemente los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honor, dando la preferencia los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Y el énfasis lo hacemos en el versículo 11, que dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando nosotros hablamos de la iglesia que Dios quiere, para nosotros llegar a ser la iglesia que Dios quiere, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Cuando Él ya iba a partir, Él le da una instrucción a sus discípulos y les dice: no se muevan de este lugar hasta que sobre ustedes vengan el Espíritu Santo, el que les va a dar poder. Entonces nosotros tenemos que entender algo. Nosotros queremos ser la iglesia que Dios quiere, pero para ser la iglesia que Dios quiere, el Espíritu Santo juega un papel importante en cada uno de nosotros. ¿Quién es la iglesia? Cuando se nos dice la iglesia que Dios quiere, ¿quién es la iglesia? Y cuando se nos habla de que es la iglesia, nos imaginamos que es esto. La iglesia no es eso. La iglesia somos tú y yo. Esa es la iglesia. Esto es un templo donde nosotros venimos a adorar y salimos a servir. Pero tú y yo somos la iglesia. Entonces es como cuando usted va a la universidad y usted quiere ser doctor. Para ser doctor usted no se puede quedar en su casa. Usted tiene que ir a un lugar donde lo van a entrenar y después de unos años le van a dar un diploma donde usted entonces tiene el título de doctor y usted sale a curar enfermos. La iglesia es lo mismo. Este es nuestro lugar de entrenamiento. Es aquí donde nos venimos a entrenar. Es aquí donde venimos a adorar para después salir a servir. Esa es la iglesia. La iglesia somos tú y yo. Nosotros somos algo muy santo para Dios. Mire, cuando usted por primera vez reciba a Cristo en su corazón, por eso se le llama la oración de fe. La persona pasa aquí adelante. La persona hace una oración. Cuando esa persona hace esa oración con fe, automáticamente algo espiritual pasa en ella. El Espíritu Santo de Dios va a reposar en ella. Por eso es que cuando usted se convirtió, nadie tuvo que decirte: Neiro, no fume más. Neiro, no vaya a baile. Neiro, no vaya a cantina. Nadie te dijo eso. ¿Quién te convictó de eso? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que convicta. Por eso nos dijo: voy a dejarle un consolador, yo no los voy a dejar solo. Porque ese es el que convicta, ese es el que transforma. Pero para Él, tú y yo somos algo santo. Yo quiero que multimedia ponga en la pantalla 1 Corintios 6, 19. Vamos a ver qué dice la palabra, porque yo no lo estoy inventando. Eso está en la palabra. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
y el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros. Ustedes están ignorando que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué nos dijo eso? Porque verdaderamente a veces ignoramos lo que vive dentro de nosotros. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, porque fue que Dios te lo dio, y que no es de ustedes. El Espíritu Santo no es de nosotros. El Espíritu Santo es de Dios. Y no todo mundo lo tiene. Solo los que aceptan a Cristo como Salvador, los que se arrepienten, los que deciden vivir una nueva vida, eso tienen el Espíritu Santo. Vamos ahora a 1 Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y a veces nosotros leemos estas cosas, pero no le damos la importancia de lo que la palabra nos está enseñando. El Espíritu Santo que tú tienes es santo. El Espíritu Santo que tú tienes costó un precio. Y a veces nosotros queremos ser la iglesia que Dios quiere, ciertamente, pero echamos al Espíritu Santo a un lado. Entonces ya yo no soy la iglesia que Dios quiere, yo soy la iglesia que Damaris quiere. No que el Espíritu Santo quiere, no que Dios quiere, sino la iglesia que Damaris quiere. Por eso dice, entramos a adorar y salimos a servir. Es el lugar donde nos reunimos para adorar a Dios, capacitarnos y luego salir a servir. Yo quiero ahora que nos vayamos a Mateo 21. Mateo 21 del versículo 12 al 14. En Mateo 21 habla y dice la purificación del templo. Yo le he puesto título a este mensaje, nuestro corazón debe ser purificado. Para que tú seas la iglesia que Dios quiere, tu corazón necesita purificarse. Y dice la palabra en el versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y le dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros habéis hecho de ella una cueva de ladrones. Ciegos y cojos se acercaron a él en el templo y lo sanó. Dice que Jesús llegó al templo de Dios. Tiene que ser, me imagino yo, que él tenía que haber oído algo estaba pasando en ese templo, en el templo de Dios. Y él dijo, déjame ir a ver qué pasa. Cuando él llega al templo, ¿cómo encontró Jesús ese templo? En desorden. Era la tierra de nadie. Ahí se hacía lo que todo no se debía hacer en un templo, se hacía ahí. Porque dice la palabra, el celo de tu casa me consume. Y dice que él empezó, volcó las mesas, echó a los que vendían y compraban, y la silla donde estaban, todo eso lo echó, todo eso lo limpió, todo eso lo indignó a él. Y le dice, mi casa es llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y cuando yo leía esto, yo misma me hablaba y yo me decía, mi templo, que es mi cuerpo, todo tu cuerpo es el templo de Dios. Pero el corazón juega un papel importante,
Porque en el corazón es donde nacen todo lo malo, lo bueno es de aquí. Y se lleva aquí para que después eso se proceda, eso se procese. Entonces, yo decía, ¿cómo estará mi templo? ¿Será un templo de Dios o mi templo será una cueva de ladrones? Porque a veces creemos que estamos bien, hermano. Pero tú nunca puedes estar bien cuando tú luejas al Espíritu Santo de tu vida. Tú no vas a poder estar bien mientras el Espíritu Santo no sea que domine tu cuerpo. Porque ese cuerpo fue hecho para que Él habite en nosotros. Y a veces lo que menos nos importa es cómo está el Espíritu Santo dentro de mi corazón. ¿Cómo está ese Espíritu Santo? El domingo nosotros recibimos una palabra hermosa de parte de Dios aquí. Y eso nos alegró. ¿Y sabe por qué nos alegró? Porque Dios quiere que seamos la iglesia que Él quiere. Porque Dios está contando con nosotros. Pero en esta semana, en este mes, Dios está demandando limpieza, está demandando santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y tú te has preguntado, ¿o es mi templo, el templo de Dios? ¿O en qué se ha convertido mi templo? ¿En una cueva de ladrones? Porque, hermano, entienda algo. El Espíritu Santo es una persona. Él habla. Él se redarguye. El Espíritu Santo nunca se va a ir de ti. ¿Sabías eso? Tú puedes estar en el mundo y el Espíritu Santo va a estar contigo. Pregúntele a las personas que se apartan si yo estoy hablando mentira. Usted puede estar apartado y usted se mete en una cantina y cuando usted entra, aunque usted no esté viniendo a la iglesia, no esté orando, no esté leyendo la palabra, algo te dice, tú no eres de aquí. Y te empieza a incomodar. Y tú dices, pero si ya, no, es que él está ahí. Lo único que tú, ¿qué has hecho con él? Lo has puesto en una esquina. Tú no lo determinas. Tú no lo miras. Tú no lo tomas en cuenta. Pero para ser la iglesia que Dios quiere que seamos, lo primero que tenemos que tener es relación con su Santo Espíritu. Ser obediente a su Santo Espíritu. Dice que cuando Jesús entra por primera vez a nuestro corazón, cuando usted hace la oración de fe, el templo de Dios es como este que leímos aquí. Porque ¿quién tiene ese templo en sus manos? Es Satanás. Y ese templo, cuando usted viene por primera vez aquí, Jesús lo limpia. Jesús echa fuera todo y lo vuelve santo. ¿A quién le toca hacer que ese corazón siga así? ¿A quién? A nosotros. A nosotros, no a Dios, a nosotros. Y cuando Él encuentra tu corazón así, Él no se molesta contigo porque Él sabe que no eres tú, Él el que está en ti. Él te perdona, Él te limpia, Él te restaura, Él te santifica, Él te justifica. Él no te condena. Pero algo Él sí quiere, que tú sigas manteniendo esa relación con Dios, con ese Espíritu Santo, que lo necesitamos tanto. Si nosotros entendiéramos la importancia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque una vez que tú entregas tu corazón a Jesús, nuestro corazón se convierte, nuestro cuerpo, nuestro ser, en algo santo para Él. Lo acabamos de leer, yo no lo inventé. Pero a veces esa santidad la vamos perdiendo. Por eso necesitamos purificar nuestro templo. Ahora tu cuerpo ya no te pertenece a ti.
le pertenece a Él. Y si verdaderamente has entendido esto, no debes esperar que Él regrese para poder arreglar ese templo. Mire, hay cosas que el Espíritu te está diciendo y me está diciendo a mí, suelta eso. Aléjate de esa amistad. Cambia ese carácter. Pide perdón. Humíllate. Y nosotros nos entramos por aquí y nos sale por allá. No, eso no es el Espíritu Santo, eso soy yo. Porque para lo que nos conviene es el Espíritu Santo, hermana Clarisa, para lo que no nos conviene, no. ¿Ves? Pero usted sabe mejor que yo que Él habla, que Él redarguye. No esperes que te pase como aquí, que sea Dios el que limpie tu templo. Porque cuando Dios lo limpia te va a doler. Por eso es que a veces muchos de nosotros estamos pasando por momentos difíciles, por pruebas, y no entendemos por qué. Porque Dios está limpiando tu templo. Y dice que el hijo que es desobediente, Él corrige. Y la corrección de Dios duele. Pero el Espíritu Santo te estuvo hablando mucho tiempo y tú no hacías caso. Entonces tiene que venir Dios a poner orden. Y cuando Dios entra a poner orden, nos duele. Pero ¿sabe por qué? Porque Él te ama. Él no quiere que tú te pierdas. Me gustaba lo que decía el hermano Edwin esta semana. Decía, este es el año de santidad. Hermano, la venida de Cristo, si usted no se ha dado cuenta, despierte, está pronta. Todo se está cumpliendo. Hay una agenda preparada para la iglesia, porque lo que ha detenido a Satanás, a la iglesia, al mundo, es tu iglesia, es la iglesia de Cristo. ¿Y sabe por qué no ha venido? Porque todavía vemos muchos que nuestro templo tiene que ser purificado para que cuando Él venga, tú y yo podamos irnos con Él. No como dice la Biblia, que muchos lo tienden por tardanza. Porque Él tiene misericordia de nosotros para que ninguno se pierda. Pero va a llegar un momento que la puerta se va a cerrar como en el arca. Y no vas a tener excusa. Hermano, purifique su templo. Limpie su templo. Nosotros, todos nosotros, lo que hemos entendido que somos templo del Espíritu Santo, tenemos que hablar con Dios y pedirle que nos muestre qué cosas hay dentro de mi corazón o dentro de nosotros, primero, que debemos limpiar. Hay cosas que tenemos que empezar a limpiar. Usted tiene su casa y usted me va a decir a mi hermana Luisa que usted se siente bien cuando su casa está sucia. No te puedes sentir bien. Porque si tú te sientes bien, perdóname, pero eres una cochina. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que empezar a limpiar. Nosotros, porque tú sabes lo que tú necesitas limpiar dentro de ti. A veces hay amargura. A veces tenemos sentimientos bajos. No tenemos moral. En la iglesia hace lo que el mundo hace. La iglesia se viste como se viste el mundo. La iglesia va donde va el mundo. Es que yo tengo que complacer a mi familia. Mire, yo tenía ese defecto. Cuando yo me convertí, yo trataba de agradar a mi familia. Y ellos hacían fiesta. Ahí están mis hijos que se lo pueden decir. Y nosotros íbamos, pero nos sentíamos incómodos. Pero yo decía, hermana Clarisa, yo tengo que complacerlos. Cuando para tu familia Dios no es lo primero,
tú no tienes por qué complacerlos a ellos. No lo tienes por qué complacer. Yo sé que la familia tiene un lugar importante en nuestro corazón, pero yo entendí que para ellos mi Cristo no era lo primero. Entonces yo tuve que reflexionar y decir, no, yo no puedo convertirme a ellos para hacerlos felices a ellos, porque yo tengo que hacer feliz a Dios, no a ellos. Si no me quieren buscar, gloria a Dios. Si no me quieren hablar, gloria a Dios. Pero yo tengo que enseñarle a ellos que lo primero en mi vida es Él. Hay cosas que tenemos que empezar a limpiar. Hay familias, aunque nos duelan, que tenemos que ir sacando de nuestra vida. Porque no nos hacen bien, hermano. Empiece a limpiar su templo. Deje de estar agradando amistades, agradando familia. Si para ellos lo primero en ellos no es Cristo, usted no tiene que volverse a ellos para que ellos cambien. Ellos no van a cambiar porque usted lo complazca en todo lo que ellos quieren. Ellos van a cambiar, ¿sabe cuándo? Cuando ellos vean los frutos del Espíritu Santo en usted. Ahí es que ellos van a decir verdaderamente, esto es una hija de Dios. Yo tengo un hermano que tiene cáncer en el colon y está orando por él. Nos fuimos a visitar, mis hijos y yo lo fuimos a visitar. Hace 2 días me llamó. ¿Sabe lo que me dijo? Yo no he llamado a nadie. A la primera que yo llamo es a ti. Le dije, ¿qué pasó? Fui al médico. Me sentí un malestar y fui. Me hicieron todos mis exámenes y todo salió bien. Porque yo sé, hermana, que tú estás orando por mí. Y que gracias a tus oraciones yo tengo esta sanidad. Y yo le dije, lo único que te voy a pedir, no te apartes de Dios. No te apartes. Él mismo me decía, yo fui un hombre que tuve tanta plata. Mis hijos tenían lo que ellos querían, iba donde les daba la gana. Pero sabe, hermanita, yo nunca le di gracias a Dios. Nunca. Porque yo pensaba que yo tenía todo eso por mí. Y yo le dije, ¿tú sabes algo? ¿Cuántas veces yo no te hablé a ti de Cristo? Nunca me hiciste caso, porque tu Dios era el dinero. Pero yo sabía que algún día Dios iba a tratar contigo. Pero ¿sabe lo que me duele? Que no debió ser de esta forma. Dios pudo haber tratado contigo de otra manera. Pero a veces Dios tiene que llevarnos a esos extremos para que tú levantes tus ojos y tú digas, sin Cristo yo no soy nadie. Ese le pasó a él. Él ahora entendió con esta enfermedad que él puede tener la plata que él quiera, pero eso no lo va a sanar. Él puede ir al mejor médico. Eso no lo va a sanar, Violeta. Él ha entendido ahora que él tiene que ponerse en las manos de Dios para que él pueda ver un milagro en su vida. ¿Sabe? Me sentí bien porque yo sé que mi trabajo con ellos no es en vano. Pero hoy tienen que entender algo y ellos lo entienden, que el primer lugar en mi vida es Dios. Ya yo dejé de apapachar. Ya les hablo como les tengo que hablar. Duro, porque los amo, porque no quiero que se pierdan. Pero hay cosas, hermano, que tenemos que empezar a limpiar para poder ser la iglesia que Dios quiere. Hay cosas que tenemos que sacar, hay cosas que tenemos que desempolvar. Antes éramos gente, hermanos, que nos gustaba orar, que nos gustaba ayunar, que nos gustaba leer la palabra. Pero ahora esas cosas están llenas de polvo. Porque es que ya no tengo tiempo para orar. Ya yo no tengo tiempo para venir a los ayunos. Porque es que yo oré por un trabajo. Dios me dio un trabajo.
Pero yo no puedo faltar. Mira, Dios no te va a dar un trabajo nunca para que tú te apartes de Él. Mentira del diablo. ¿Cómo Dios te va a dar tú le vas a pedir a Dios un trabajo y cuando Dios te da el trabajo tú te vas a apartar? Eso tiene sentido, hermana Nayoski. Dios no bendice de esa manera. Tú has puesto por prioridad tu trabajo. Hay cosas, hermano, que tenemos que empezar a desempolvar, volver a retomar. Porque por no sacar lo que tenemos que sacar, hemos permitido que nuestro corazón se dañe. Porque un día me dijeron esto, porque un día la líder me regañó, porque un día Violeta me faltó el respeto, porque... Y son cosas que te han empezado a dañar y que por esas cosas que tú has permitido que se pudran, que se dañen dentro de ti, has dejado de hacer lo que tienes que hacer. Pero tú y yo queremos ser la iglesia que Dios quiere. No, así no funciona esto. Esto no tiene esa matemática. Y cuando tú empieces a desempolvar, de pronto tu vista se te va a nublar, se te va a afectar por el polvo, por lo que ha desempolvado. No importa. Sigue poniendo tu mirada en Él. Sigue creyendo que el que empezó la obra en ti la va a terminar. Porque a veces, hermano, nosotros, cuando Dios empieza a limpiar, nos incomodamos. Cuando Dios empieza y te hace ver cosas dentro de ti que están dañadas, que están podridas, que están destruidas, eso nos incomoda. Porque pareciera que Dios no te estuviera condenando. No, Dios no te está condenando, Dios te está limpiando. Porque te ama. Mire, hermano, la otra vez el pastor me llamó, me escribió para que yo predicara. Y yo le dije, pastor, disculpe, y usted sabe que yo a usted nunca le digo que no. Pero no lo puedo hacer. Porque mis lentes se me dañaron. Y no puedo ver bien. El pastor lo comprendió, me dijo, no se preocupe. Hermano, cuando yo me fui a orar, yo no me sentía bien. Había algo que me molestaba. Algo que no. Y yo entendí algo, hermano. El Espíritu Santo me hizo entender algo. Él me dijo, si tú hubieras estado trabajando, tú hubieras dejar de trabajar por los lentes. Tú no lo hubieras dicho al jefe, espéreme un mes, para que cuando yo tenga los lentes, yo regreso yo. Yo no le iba a decir eso a mi jefe. ¿Por qué se lo dije al pastor? Eso fue una falta de respeto. Eso fue, para mí, el Espíritu Santo me hizo sentir, fuiste una irrespetuosa. Porque si hubiera tocado trabajar, tú hubieras buscado la manera de ver qué hacías. Pero tú vas a trabajar. Pero al pastor le dijiste, no, los lentes. Aquí tengo uno. Cuando me llamó para decirme que hoy me tocaba, le dije, pastor, no se preocupe, ahí voy a estar. Y delante de Dios le pido disculpas, porque lo irrespeté. Porque a veces pensamos que cuando el pastor, un líder nos habla, son ellos, no es Dios a través de ellos. Y yo no estaba irrespetando al pastor, yo estaba respetando a Dios, al Espíritu Santo. Por él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, hay cosas que tenemos que ir sacando, que tenemos que ir limpiando. A veces usted, su líder, no lo respeta, no lo considera. Usted quiere hablarle al líder como le da la gana. Entonces no me diga que el Espíritu Santo está en usted, porque ese no es el fruto del Espíritu Santo. Y ese día yo pude quedarme tranquila y ni siquiera pensar en eso. Porque yo diría, bueno, esas son cosas mías. No, hermana. Era Dios hablándome. Porque el Espíritu Santo, hermano, habla. Hay gente que Dios te ha mandado a hablarle y tú no has querido hablarle. ¿Por qué? Porque no te importa.
A Él, no, yo a Él no. ¿Quién eres tú para decirle a Dios que a Él no? Yo recuerdo un ayuno, yo estaba sentada ahí donde estaba la hermana Nayoski. Había una hermana que estaba por acá. Y el Espíritu Santo me dice, ve y ministrala. Y yo le dije, ¿que yo ministre? ¿Qué le voy a ministrar? Ve y ministrala. Hermano, yo tenía una lucha. Usted no se imagina la lucha. Yo miraba a la hermana, le quitaba la cara, volví, la miraba. Y recuerdo que ese día yo fui donde la hermana estaba. No me pregunte, porque Dios no me dijo, hasta el momento que yo la abracé fue cuando Dios me dio la palabra. Y yo empecé a ministrar a esa hermana. Y ella empezó a llorar. Es que el Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo conoce. Y hay cosas que nos ha mandado a hacer. Y nosotros somos indiferentes. Porque como le decía Clarisa, para una cosa es el Espíritu Santo y para otra no. Para otra no. Y yo me quedé asombrada porque hasta el momento que yo abracé a la hermana, fue que Dios me dio la palabra para ella. Pero mientras yo estaba ahí peleando, no quería porque yo decía, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Pero Él dice, no te preocupes, yo he de poner palabra en tu boca. ¿Usted cree que yo estoy aquí para por qué? ¿Usted cree que yo quiero estar aquí? Yo no quiero estar aquí. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted sube aquí, usted tiene que tener reverencia por el que está allá enfrente. Y yo no puedo darle a ustedes porquería porque ustedes no se merecen porquería. A veces estamos trabajando como maestros y nos dan la clase y usted la estudia una hora antes. Así no trabaja el Espíritu Santo. Usted tiene que prepararse. Porque cuando usted es maestro, cuando usted es predicador, cuando usted es evangelista, usted imparte. Usted imparte vida. Entonces usted tiene que hacer las cosas bien, en excelencia, porque son para Él. Y a veces somos tan, pero tan irrespetuosos que tomamos en poco lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Estamos en un ministerio y siempre somos los que más tarde llegamos. Estamos en un ministerio y somos los que estamos aéreos, no sabemos ni lo que está pasando, pero yo soy maestra. Y cuando la hermana Elina dice conéctense al Zoom, yo nunca me puedo conectar, pero yo soy maestra. No puede ser así, hermano. Entienda algo. Hay cosas que tenemos dentro de nuestro corazón que están destruyendo nuestra vida espiritual y no nos damos cuenta. Y tú sabes que te está destruyendo porque te gusta oír murmuración, porque te gusta hablar con lo que no tienes que hablar. Como decía Nayoski ayer, hay gente que nosotros vamos a tener que sacar de nuestro lado. Hay amistades que nosotros vamos a tener que depurar, porque Dios te está hablando y tú no estás haciendo caso. Ay, no, porque es que ella es mi amiguita de que yo estaba en la escuela, pero si te está destruyendo, ¿qué haces con eso al lado? Es tu amiga de que estaba en la escuela y no te la has podido ganar, pero ella sí te está ganando a ti. Cuando yo me convertí, yo tenía 23 años. Y ninguno de mis amistades quería estar conmigo porque ahora yo todo nada más era Dios y Dios y Dios y Dios y Dios. Y yo insistía en estar con ella. Porque yo decía, son mis amistades del mundo. Y como yo no la dejé cuando Dios me dijo que me la dejara, por andar yo con esas amistades, pasé momentos duros. Y ahí fue donde yo entendí que eso no eran amistades. Yo tuve que dejarla. Tuve que apartarme. Porque me estaban destruyendo. Y cuando yo hice ese cambio, muchas cosas empezaron a cambiar en mi vida espiritual. Pero nosotros no queremos hacerle caso al Espíritu Santo. Nosotros queremos ser Espíritu Santo. Hay cosas rotas
Hay cosas podridas. A veces nuestro corazón, aunque vinimos y aceptamos a Jesús en este altar, y Él nos limpió, y Él nos santificó, hay corazones que todavía siguen rotos. Mire, mi esposo, él cuando iba a fiesta y eso, él era el capitán de la fiesta. Pero cuando él estaba en su casa, él era un ogro. No era mal esposo. Y yo un día orando al Señor, yo le decía, ¿por qué él es así? Me dice el Señor, porque su corazón está roto. Yo me quedé así, yo, roto, ¿seré yo? Mi esposo, su papá nunca lo buscó. Su papá nada más le dio el nombre, pero jamás se preocupó por él. Estando grande, él se lo encontró en un funeral. Y él le dice al papá, ¿tú sabes quién soy yo? Y él le dice, sí, tú eres mi hijo. Me dice mi esposo. Él me cuenta esto llorando. Me dice el esposo, y tú sabes que yo vivo aquí en Colón, yo quiero llevarte a mi casa para que tú conozcas tus nietos. Y el papá le dijo, no, yo no tengo que ir a conocer tus nietos. Eso era la semilla de amargura que él tenía en su corazón. Él no era grosero porque él quería. Él era grosero porque desde su infancia tenía el corazón roto. Y como él no podía deshogarse con su papá, él se deshogaba con nosotros. Y el Señor me decía, ministra su corazón. Cuando él vino a los pies de Cristo, él pudo sanar esa herida. ¿Con quién? Con la ayuda del Espíritu Santo. Pero a veces, hermano, nosotros tenemos nuestro corazón roto por cosas de infancia. Que el Señor las limpió, pero que nosotros las volvemos a traer. No, lo que pasó, pasó. Siga adelante. Pero pídale a Dios, ayúdame. Hay cosas que no se nos van a ir de un día para el otro. Pero usted necesita la ayuda del Espíritu Santo. Hay cosas que no podemos perdonar. Él no perdonó a su papá hasta cuando el Espíritu Santo lo ayudó porque por él no podía. ¿Por qué? Porque hay cosas rotas dentro de nosotros. Hay cosas que están destruidas que tenemos que ir sacando para poder ser esa iglesia que Dios quiere. Porque con un corazón roto, con un alma destruida, ¿qué Espíritu Santo tú vas a que la gente vea en ti? Usted no ve gente así. Siempre vive brava. Siempre viven amargada. Se quejan de todo. Hay un problema. Y son cristianas. Pero donde usted la pone es un problema. No se llevan con nadie. Pelean con todo el mundo. Y tú dices, ¿pero qué Espíritu Santo tiene ella? Sí, lo tiene. Pero lo tiene contristado. Lo tiene a un lado. No hay nada que tú puedas padecer que el Espíritu Santo no te pueda sanar. No hay nada. Lo que tú no puedas hacer por ti, pídele a Él que te ayude. Pídele a Él que te ayude porque cuando Cristo venga y visite tu templo y tú no hayas hecho lo que tienes que hacer, le va a tocar a Él purificarlo. Y como les decía, nos va a doler. No fue hasta cuando Jesús echó afuera todo lo que tenía que echar del templo. Cuando tiró las mesas. Cuando sacó las sillas donde estaban las palomas.
que los ojos o los ciegos empezaron a ver y la gente empezó a sanar. Muchas veces tú pones manos sobre enfermo y tú dices, ¿por qué no se sana? Porque hay cosas en este templo que no te dejan fluir, no te dejan avanzar. Fue cuando Él lo limpió, cuando echó todo lo que estaba dañando el templo, lo echó. Es que no los condenó, los limpió. Y cuando Él hizo esa limpieza, empezaron a sanarse. Hay cosas, hermano, que no podemos dar fruto porque nuestro templo tiene que ser purificado. Dios no está pidiendo cualquier iglesia. Vámonos a Efesios. Efesios 5, del 25 al 27. Esposos, amen a sus esposas. Esposas, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin manchas, sin arrugas, ni nada semejante. Esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la iglesia que Dios quiere convertir en esta iglesia. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Hace años, cuando yo traía a mi hijo más chiquitito a la escuela aquí al Buen Pastor, aquí habían matutinas. Y yo, después que lo dejaba, me venía para acá. Porque lo dejaba a las 7 y tenía que venir para matar tiempo y poder ir a mi trabajo. Y un día yo estaba allí, me acuerdo clarito, allí. Yo estaba orando. La hermana había traído una enseñanza de la santidad. Y yo le pregunté a Dios, ¿qué es tu santidad? Muéstrame qué es tu santidad. Y a veces nosotros pensamos que cuando Dios nos va a contestar así con cosas difíciles. Yo le iba caminando para mi trabajo y le decía, quiero conocer tu santidad. ¿Qué es tu santidad? Y recuerdo que en eso estaba en el trabajo y fui al baño y empecé a lavarme las manos. Mire. Y cuando yo estoy lavándome las manos, el Espíritu Santo me dice, mi santidad es como el agua. ¿Como el agua? Y me decía, ¿cómo es el agua? Yo le decía, el agua es transparente. Esa es mi santidad. Me decía, sigue. ¿Qué más tiene el agua? Yo le digo, el agua es pura, es limpia. Esa es mi santidad. ¿Qué más? Él decía, sin agua no podemos vivir. El agua es vital. Esa es la santidad de Dios. Es transparente. Es pura. Pero es vital. Sin santidad no lo vamos a ver. No lo digo yo. Lo dice su palabra. Él está buscando una iglesia gloriosa, intachable, sin manchas, sin arrugas. ¿Eres tú esa iglesia? ¿Eres tú esa iglesia? ¿Soy yo esa iglesia? Hermano, el Espíritu Santo, vuelvo y repito, es una persona. Y tú tienes todos los días que hablar con Él. Y tú tienes que pedirle, Espíritu Santo, muéstrame. A veces hacemos cosas que ni siquiera sabemos que al Espíritu Santo le molestan. Porque como no lo conocemos,
No sabemos ni lo que no le molesta, ni lo que le molesta, no sabemos. Entonces nosotros tenemos que empezar a tener relación con el Espíritu Santo. Pedir perdón todas las noches, todos los días. Ponernos a cuenta con Él. Limpiar nuestro templo. Porque esa palabra que Dios dio el domingo es para la iglesia que Él quiere que seamos. Eso no es para cualquiera. Entonces tenemos que examinarnos, hermano. Tenemos que examinarnos. ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo está mi templo? ¿Cómo estoy yo delante del Espíritu Santo? Si en verdad Él está morando en mí o lo tengo allá en una esquinita bien guardadito. Porque el Espíritu Santo te está diciendo, deja esto. No, eso no, todavía no sé. Espérate un momentito, deja eso ahí tranquilo, que yo sé cuándo lo voy a quitar. Deja ese esposo ajeno. Deja esa mujer ajena. Deja de estar chateando con la compañera de trabajo. Deja de estar robando. Deja de estar haciendo lo que el mundo hace. Es que mire, el Espíritu Santo habla hasta cuando tú te vas a vestir. ¿A usted no le ha pasado eso, hermana de Yanira? Que usted se pone una ropa y usted dice, no, pero esto está como... Y tú te mira, no. Y usted... A Él no le gusta. A Él no le gusta. Pero hoy ni nos importa qué nos ponemos. Porque la moda del mundo es la moda de nosotros, mentira del diablo. Nosotros, dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted no es cualquier cosa. Nosotros no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos este mundo. Usted es un real sacerdocio, es un sacerdote de una realeza, que no es un reinado de este mundo. Entonces, ¿cómo usted se va a vestir y cómo usted se va a comportar como se comporta el mundo? En nosotros tiene que haber una diferencia en sus hijos. Enséñele a sus hijos. Cuando mis hijos estaban chicos y yo los llevaba al almacén con el papá y iban con nosotros dos. Y mis hijos a veces querían ponerse ropa que usaban. Mi esposo le decía, no señor. Usted se va a comprar la ropa que yo le voy a poner y usted se va a poner lo que yo le diga. Porque usted a la iglesia no puede ir así. Ellos estaban así, ¿ves? Pregúntele. Estaban chiquititos. Y nosotros le compramos, no la ropa de moda, la ropa que era para su edad. Ahora usted ve niña de 6 años con barriga afuera. ¿Ah? Hay cosas que tenemos que limpiar. Hay cosas que tenemos que destruir. Si a esa niña a los 6 años usted no le enseña pudor, cuando esa niña tenga 14, mejor que usted la amarre. Amárrela. Porque quitamos la infancia, porque queremos hacerlas grandes antes de tiempo. Y ya la niña de 6 años, esa niña no tiene la mente de una niña. Esa niña sabe más que Violeta y yo. ¿Sí o no? Yo con mis nietos, yo a veces hasta que me da miedo. Porque agarran ese celular y yo es un solo lío. Y esos peladitos me quitan. Ay, abuela, deme acá. Usted, deme acá. Venga, dame acá. 5 o 6 años. ¿Ah? Hermano, hay que empezar a purificar nuestro templo. Para que cuando tú purifiques tu templo, tu hogar, tú misma te purifiques. Porque a veces nuestros hogares no dan testimonio de ser hijos de Dios. Nuestros hijos andan igual que los del mundo. Nuestros hijos van a donde va el mundo. Hay un parámetro. Tus hijos no pueden hacer lo que todo el mundo hace. Tus hijos tienen que hacer lo que la palabra de Dios te enseña a ti a decirle que deben hacer. Pero queremos complacer tanto
que estamos destruyendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El Espíritu Santo, y con esto cierro, pero sí voy a cerrar. Hermano, cuando yo estaba joven, a mí me gustaba usar las faldas por aquí, ¿ves? No le miento. Mi falda de trabajo, yo las cortaba. Y me regañaban. Aquí las hermanas me regañaban. Y yo le decía, no. Yo no siento que yo estoy haciendo nada malo. Un día en el trabajo, escuche, yo estaba en el trabajo y yo me paré así frente al espejo. Y cuando yo me paré frente al espejo y yo me vi la falda, yo decía, yo estoy desnuda. Yo me miraba y yo decía, yo estoy desnuda. Y en mí entró una vergüenza. Una vergüenza. Las hermanas me decían, no te preocupes. ¿Tú quieres seguir usando esa falda? Úsala. Nosotros vamos a orar por ti para que tú la dejes. Sí, porque yo era la persona que decía, pero si, porque yo no me siento mal, porque Violeta dice que yo me la tengo que quitar. No, si a mí me gusta, porque me la voy a quitar. Y las hermanas me decían, sigue usando la falda. Pero Dios te va a quitar esa falda a ti. Ese día, hermana, y yo estaba en el trabajo, mire cómo es el Espíritu Santo. Y yo decía, estoy desnuda. Yo siempre usaba por el frío. Y yo cogí mi abrigo y me lo amarré aquí. Y cuando yo iba saliendo, que iba para la casa, mis compañeras me decían, ¿a ti qué te pasó? Digo, oye, ¿tú no te estás dando cuenta que yo estoy desnuda? ¿Desnuda? Pues si tú siempre estás así. Digo, no. Yo estoy ¿Por qué ustedes no me decían nada? Pero no, para ella eso era normal, si estaban peor que yo. ¿Qué me iban a decir? Pero el Espíritu Santo habla. Y cuando el Espíritu algo no quiere de ti, Él mismo te lo va a decir. Yo pude haberme quedado decir, no, esas son cosas mías. Pero la convicción fue tan fuerte, hermano, que yo le dije a la muchacha de recursos humanos, voy allá que me tomes la medida de la falda, porque quiero la falda más larga. Dice, pero si eso tiene bata, digo, no, si yo se la quité, yo la corté, eso no tiene bata. Damari, pero tienes que pagar, voy a pagar. Pero yo me tengo que quitar esto. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el que te ama. Ese es el que te quiere limpiar. Ese es el que te quiere transformar. Ese es el que te tiene que convictar. No te apartes. Conócelo. Él te anhela. Él te quiere llevar a cosas grandes. Pero no lo contristes. No lo contristes. Porque como dice la palabra, el que lo destruye, yo lo voy a destruir. Porque lo que ustedes tienen en ustedes es santo. Bendiciones, hermanos. Que Dios me los bendiga. Usted oyó cuando yo le pedí perdón, ¿verdad? No. Yo